¿Qué tal, chicos? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, mi amigo, mi amiga? Tenía un problemita para entrar en red, no sé qué cosa había pasado. Bueno, ya estoy en un mejor lugar. Bien, chicos, ¿qué tal, qué tal? Buen día. ¿Estás? ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver eh, lo vinculado el día de hoy, gente. Espérate, ya, creo que estoy bien. ¿Ya? Vamos a desarrollar este temita, ahorita lo voy a poner acá. Digamos que es un tema bastante importante a contemplar aquí, que es el tema del posmodernismo en el Perú, ¿ya? ¿Ah? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerda que hemos estado viendo, hemos estado desarrollando los temas vinculados a este, la literatura peruana, pues, ¿no? Estamos viendo literatura peruana parte uno, literatura peruana parte 2. A ver, mira, y lo que tenemos que asumir aquí en cuanto a la temática esta del posmodernismo es que de a poco se está viniendo y cada vez parece que podría venir más. ¿Ya? Aiguren usualmente, San Marcos nunca lo ha preguntado tanto hasta por ahí las últimas tandas de los exámenes. ¿Ya? Por ahí que está un poco variando, un poco temáticas, ¿no? Por ejemplo, si te acuerdas, en el último examen de admisión también preguntaron realismo. ¿Ya? Ya, ahí hay cositas, ¿no? que pueden ir girando. Porque lo clásico que era, lo clásico era preguntar indigenismo, ¿sí o no? ¿Ya? Eso siempre fue lo clásico. Ahora ya, sí, es un tema importantísimo, pero también están mirando a San Marcos hacia otras posturas, ¿no? Hacia, por ejemplo, Eguren, a mirar a... Bueno, Blanca Varela ya lo he estado haciendo desde hace algún tiempo. También el realismo vuelto, ¿no? Gonzalo de Mato de Turner, ¿ya? También lo suelen considerar aquí constantemente. Bueno, chicos, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, posmodernismo en el Perú, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, posmodernismo en el Perú, ¿ya? Muy bien, gente, perfecto, ahí está, muy bien. A ver, vamos a entender qué cosa es posmodernismo o con qué tiene que ver el posmodernismo aquí en el Perú, ¿no? Bueno, se entendería que posmodernismo es una consecuencia de la corriente modernista. Y se ha dicho que el posmodernismo es un modernismo mucho más mesurado, mucho más equilibrado, no tan excesivo y sin los vicios de la corriente que le precedía, ¿no? Entonces, que el modernismo, obviamente. ¿Ya? Em, ¿Cómo surge la postura posmodernista aquí en el Perú? Bueno, tienes que en 1915, el famoso José Gálvez, que fue un importante poeta y también crítico literario, asume un libro de título Posibilidad de una genuina literatura nacional. Y allí en este libro contempla la siguiente idea. Te dice que el Perú, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Se puede ver, chicos? Listo, está bien, ¿no? Está bien, estamos bien, estamos bien. Ya, listo. Regresamos, ¿no? Ya, listo. A ver, sí, sí, no sé qué está pasando, ¿ya? Por lo general el internet no estaba así, pero ¿qué habrá pasado? Medio raro ese Wii, ¿ya? Listo. Bueno, ya. Bueno, bueno. A ver, chicos, entonces, esta es la diciendo. Ya chicos, espérense un momento, seguro el internet está fallando. Profesor, Hacer algo. su audio no se le escucha. Listo. A ver, a ver, a ver.
Ahora sí. Ahora, ahora se me escucha. Ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora sí se me escucha. Ya, a ver, voy a tratar de hacer lo siguiente, porque por si acasito. A ver. Mm, bueno, ya, ok. Me parece que de repente sí se podría estar mejor. Ya, listo. Bueno, chicos. Ya. Lo que te estaba diciendo es que existe un libro que es el libro llamado Posibilidad de una genuina literatura nacional, donde se percibe pues la literatura peruana en una serie de crisis política, ¿no? Hay una crisis en la cual, crisis cultural, crisis, el Perú estaba pasando por una serie de momentos bastante peculiares en su historia, en su haber, bueno, la Primera Guerra Mundial también es importante aquí. Pero bueno, todas esas crisis políticas y culturales también se adentran en la crisis literaria. Digamos que el modernismo ya se empieza a ver desgastado, ¿no? Ya es más de lo mismo, la verdad, ¿ya? Entonces, al asumirse más de lo mismo, al entenderse como que ya no hay una renovación, no hay un cambio, digamos que la literatura comienza a hacerse cada vez más eh, parecida la una de la otra, ¿no? O sea, le estaban dando vueltas a la misma cantaleta modernista, el estilo ya estaba cansino, ya se estaba agotando, se estaban no asumiendo nuevas ideas, nuevas posturas. Entonces, mm, de alguna forma, el Perú se encontraba en una crisis literaria, ¿no? ¿No? Entonces, la literatura peruana se encontraba en una crisis. Entonces, había que renovar esa visión. ¿Cómo se asume esto? Bueno, se asume con una nueva generación de grandes escritores, ¿no? Grandes autores, ¿no? Y aquí tenemos a los siguientes, ¿no? Y aquí tenemos a los siguientes autores. Tenemos a Abraham Valelomar, por ejemplo. Tenemos a Pablo Abril. Tenemos a Federico More. Tenemos a Juan Parra del Riego, tenemos a Alberto Hidalgo, ¿sí? Entre otros escritores importantes que van a dejar pues un legado significativo en la literatura peruana, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, así rápidamente. Bien, chicos, vamos a ver el primer autor importante, el primer autor significativo, que es aquí José María Guren. ¿Ya? Vamos a ver a José María Guren. Vamos a ver la importancia de José María Guren por aquí. A ver, veamos. José María Guren fue un poeta, fue un fotógrafo, fue un pintor, ensayista, nacido en Lima, ¿ya? Es de los autores más representativos de la literatura peruana. Y bueno, digamos que junto a César Vallejo y junto a Martín Adán está considerado de los autores más significativos de la poesía peruana, ¿sí? Muchos ponen a Guren al nivel de Vallejo y al nivel pues de también Martín Adán, ¿no? Y no, la verdad es que sí, es cierto, ¿no? Sí, a veces nosotros asumimos bastante a Vallejo, por lo general es un extraordinario poeta, definitivamente lo es Vallejo, pero digamos que José María Guren también tiene muchas virtudes, ¿no? Probablemente el hecho de que se sepa más de Vallejo y no tanto de Guren es que la poesía de Eguren es mucho más hermética, si se quiere, en muchos tramos. Y además no está tan identificada con el ideario nacional. Y eso es lo más importante, creo, ¿no? Y por eso, por lo general, no se habla tanto de Eguren, ¿no? Vamos a ver que tiene un estilo muy peculiar, Eguren, pues, ¿ya? Vamos a ver. Características de su poesía. Ya, listo. Vamos a ver. Fue iniciador de la tradición poética peruana, ¿ya? Y comenzó el ciclo de fundadores de la poesía peruana, gente, ¿ya? Eso es importante aquí. Es simbolista, ¿ya? ¿Y qué se entiende por simbolismo? Mira, San Marcos, en el libro de la CEPRE, lo asume así, ¿no? Es simbolista ya que destaca la orquestación musical. Bueno, así te lo tienes que aprender. ¿Ya? Si me preguntaras a mí, esa definición de simbolista es bastante ambigua y de repente no muy cierta, porque el simbolismo está más destacado a la sugerencia. Destaca mucho más el simbolismo por la característica de la sugerencia, pero San Marcos es específico. Entonces tú lo vas a ver tal cual puesto allí en su libro de la CEPRE. Entonces así tienes que aprendértelo, ¿ya?
Te dice que es simbolista por la orquestación musical. ¿Y qué cosa tiene que ver la orquestación musical? La orquestación musical quiere decir que las palabras en la poesía están dispuestas en un sentido armónico. Hay un equilibrio. El ritmo está muy presente en la poesía, ¿ya? Entonces, el ritmo es importante, el ritmo es valioso bajo ese criterio, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es bastante característico, ¿sí? Muy bien. La orquestación musical, recuerda, ¿ya? La poesía de Buren es todo música y color, dicen, ¿no? Es todo música y color. em, la musicalidad, el color, el ritmo que tiene la poesía de Buren, ¿ah? Es muy apreciado, es muy valorado. Entonces, eso también, mi amigo, mi amiga, resulta ser algo valioso en la em, lírica de José María Buren. José María Buren, mi amigo, mi amiga, vivió en Barranco, ¿ya? Vivió en Barranco buena parte de su vida, la verdad. Sí. Bueno, ¿han ido a Barranco? ¿Conocen Barranco? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, es un lugar bastante pues bonito, ¿no? Los de Lima, sobre todo, ¿no? Es un lugar bastante turístico, bastante amigable, ¿ya? Listo, muy bien. Donde no roban mucho, la verdad, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, claro. A diferencia de la mayoría de parte de Lima, hoy por hoy, ¿ya? Muy bien, entonces. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? El balneario, la bajada Balta, por ejemplo. Los que han ido a Barranco entenderán que en Barranco hay playa, ¿no? Está la bajada de Balta y es muy bonito el famoso puente de los suspiros, ¿no? Ahí está pues el famoso puente de los suspiros del cual hablaba Chabuca Granda. Mira, al comienzo de su vida, José María Eguren no vivía en Barranco. Cuando él fue pequeño, sus padres lo llevaron a la hacienda de Chuquitanta, ¿ya? La hacienda de Chuquitanta, a estar allí porque tenía problemas en las vías respiratorias. Entonces, él de pequeñito estuvo en la hacienda de Chuquitanta. ¿Tú dirás dónde queda Chuquitanta? Bueno, Chuquitanta queda por el cono norte, Chuquitanta queda por Pro, ¿ya? Chuquitanta queda por Pro, ¿ya? Me parece que es segunda de Pro más o menos, ¿ya? Muy bien. Es un lugar eh, hasta ahora sigue siendo un lugar que todavía tiene ¿no? Esas zonas, ¿sí? Rurales, ¿ya? En ese entonces, pues, esa parte de Pro eran haciendas, ¿no? Como la mayoría de los lugares del cono norte eran haciendas, ¿no? Y bueno, y el cono sur también, ¿no? Sí, muy bien, listo, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Ya, interesante cómo Lima pues ha ido cambiando en cuanto al crecimiento demográfico, ¿no? Sí, muy bien. Listo. Entonces, si alguna vez pasas por Chuquitanta, por allí estuvo José María Huel, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Listo. Em, Luego va a vivir a Barranco, ¿no? Y en Barranco, pues, va a vivir buena parte de su vida. Bueno, Barranco es un lugar muy pacífico para vivir, la verdad, ¿no? De los pocos que quedan en Lima con esas características. Em, bueno, en su mayoría, la verdad, ¿no? En su mayoría. No es un lugar, pues, de clase alta, tampoco es un lugar, pues, de clase humilde, es un lugar de clase media, digamos, con ciertas comodidades, ¿no? Bueno, ahí está la casa de Guren, en Barranco, ¿no? Tú puedes ir a visitar a la casa de Guren. ¿Ya? Está por la biblioteca, ¿sí? Por la placita, tranquilamente, es un lugar turístico, ¿no? Solamente que la gente aquí en el Perú no conoce mucho, pues, ¿no? Entonces no va a visitar las casas de los poetas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, típico peruano NPC, ¿no? Bueno, en fin. Listo. A ver, sigamos. Listo. Ahora está la casa, por ejemplo, de Mariátegui, la casa Mariátegui es famosa, está la casa, pues, ¿no? de Gure, ¿no? Pues son lugares a los cuales uno podría visitar, ¿no? Bien, chicos, vamos a ver aquí. Mira, en oposición a la poesía de Chocano, ¿tú sabes quién es José Santos Chocano? José Santos Chocano es famosísimo poeta peruano, el poeta más importante probablemente del Perú, allá por fines del siglo XIX, ¿no? ¿Sí?
Fue un poeta que tuvo una reputación bastante grande y fue el poeta más importante del modernismo, si se quiere, ¿no? ¿Ya? Fue un poeta, digamos, de una consideración bastante grande entre el público. Digamos que Chocano tenía una suerte de visión de la poesía bastante ligada hacia lo exterior, ¿no? La poesía de Chocano siempre fue una poesía egocéntrica, una poesía eh, con mucho cuerpo, ¿no? Una poesía con mucho brío, una poesía que estaba hecha para recitar, una poesía, si se quiere, muy individualista, muy ególatra, ¿sí? Su época, como te digo, era considerado el poeta más importante del Perú, pero las nuevas generaciones y los nuevos críticos se encargaron de hacer que la poesía de Chocano se quede un poco relegada en la historia. ¿Sí? Eso es de la crítica, la verdad. Eso es de la crítica y a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Ahora, hoy por hoy, siglo XXI, se prefiere más a otros autores que Chocano. ¿Sí? Eh, Autores como Vallejo, autores como Eguren, autores como Carlos Oquendo de Amat, Martín Adán, César Moro, ¿sí? Y la verdad, siendo honesto, bueno, uno tendría que leerlo, ¿no? Es cuestión ya del ser humano que quiera leer a Chocano y quiera enterarse de Chocano. Si uno quiere ser honesto, de repente yo podría decirte que me parece que sí, que la generación que vino luego de Chocano fue mejor que Chocano. Sí, fue mejor que Chocano. Luego existieron mejores representantes de la poesía que Chocano. Esos que te he mencionado tienen aportes significativos. La poesía sin embargo, está anclada y tiene los vicios típicos del modernismo, ¿no? ¿Ya? Chocano adeuda mucho a la poesía de Rubén Darío. ¿Ya? Era como un Rubén Darío, pero chiquitito, ¿no? ¿Ya? Algo así, ¿no? Bueno, no tan chiquitito, ¿no? Pero comparar a Rubén Darío y Chocano también es no muy agradable para Chocano, para Rubén Darío, ¿no? Bueno, es un gran poeta y él era el mejor poeta en una época en la cual la poesía peruana no había llegado a esa altura, ¿no? ¿Eh? No sé si lo hemos hablado hace algunas clases, pero la poesía peruana es algo por lo cual el Perú debería sentirse, o los peruanos obviamente deberían sentirse bastante orgullosos, ¿no? Poetas en el Perú han habido extraordinarios poetas, ¿ya? Y la verdad no sé, eh, al menos en el arte, qué otros artistas se le puedan comparar. A ver, yo pienso, novelistas geniales en el Perú, no puedo pensar en más de 10, la verdad, siendo honesto, ¿no? Siendo peruano y queriendo la literatura y todo lo demás, ¿no? No hay tantos. Tienes a Arguedas, tienes a Ciro Alegría, tienes a Vargas Llosa, tienes a Rivera Martínez y por ahí unos que otros por ahí, ¿no? ¿Ya? Pintores en el Perú, muy buenos, pero al nivel de los poetas, no. Igual también te digo, ¿no? ¿No? Los poetas probablemente son los artistas que han tenido la más grande altura en cuanto al arte peruano, ¿ya? ¿Ya? Pensar en un Vallejo, pensar en un Eguren, pensar en un Martín Adán, pensar en César Moro, pensar en Carlos Oquendo de Amat, es cosas de otro nivel, ¿no? ¿Ya? Blanca Varela, por ejemplo. Hay varios, te puedo nombrar 30 poetas, ¿ya? Ah, tienen un nivel altísimo. ¿Y quién empezó esto? Eguren. Y por eso Eguren está considerado el iniciador de la tradición poética peruana. Él renovó la poesía peruana. ¿Y cómo estaba la poesía peruana antes de Eguren? ¿Cómo la había dejado, como la tenía Chocano? Una poesía que adeudaba mucho al modernismo, que era una poesía que estaba hecha para recitar, de este tipo de poesía que a tu mamá le gusta que recites pues en los colegios, ¿no? ¿Ya? Poesía para la bandera, poesía para el director del colegio, poesía para el Día de la Madre, ¿no? Que el niño se pone a declamar y todo lo demás, ¿no? Ujú. Eso, ¿no? Este, en cambio, la poesía de Guren no está hecha para recitar, no está hecha para declamar entre todos los comensales, ¿qué te digo? No sé,
un banquete, en una boda, em, te digo, no sé, en el patio del colegio. La poesía de Guren no es para eso. La poesía de Guren más bien es para algo más interno, algo más personal, es una lectura mucho más individualista, mucho más intelectual, si se quiere. Y aquí es cuando la gente muchos no empiezan a entender mucho la poesía, ¿no? Alguna gente dice, profe, la poesía yo no la entiendo, la verdad. ¿Ah? La de Blanca Varela, la de Uren, no. O sea, puede entender la poesía de Becker, profe. Puede entender la poesía, no sé, ¿no? Una poesía más clara, ¿no? O la de Neruda, por ejemplo, que es más sencilla, ¿no? Pero esta de Uren, no, profe, demasiado rara, no, no entiendo. La poesía se volvió así, pues. ¿Ya? A partir del siglo XX la poesía se vuelve así, salvo ligeras excepciones, ¿no? ¿No? Salvo ligeras excepciones. ¿Qué dice aquí? Mira, la poesía destaca por su sugerencia, algo que es muy simbolista también, la verdad, ¿no? ¿Ya? Y la poesía no debe mostrar, sino sugerir una cosmovisión. La gracia de la poesía no está en mostrar las cosas, sino en sugerir las cosas. ¿Cómo así? O sea, yo no voy a mostrarte de forma explícita un elemento, sino voy a sugerir. ¿Ya? Voy a hacer de cuenta que tú tienes que interpretar las cosas. Por ejemplo, en el famoso poema La niña de la lámpara azul, que seguro lo has escuchado. ¿Ya? Desde el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. ¿Ya? Que está por acá. ¿Ya? Bueno, está más adelante, creo. Acá. Ya. ¿Qué simboliza la niña de la lámpara azul? ¿Qué es la niña de la lámpara azul? ¿Te has puesto a pensar? ¿Está hablando de una niña como tal? ¿O qué es? Mira, hay múltiples interpretaciones, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la niña de la lámpara azul, podría ser la imagen de la poesía. Es en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Tiene una musicalidad muy bonita, ¿sí o no? El ritmo también es muy bonito. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla, ¿no? ¿Ya? Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en deleda vaporosa tul, me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. A ver, mira, la poesía de Guren está hecha para interpretar. La poesía de Guren, y como mucha de la poesía del siglo XX, es una poesía que busca de alguna u otra forma el símbolo, ¿ya? Es por eso, no sé si tú te acuerdas que cuando llegas al pensamiento hipotético deductivo en psicología, ya puedes interpretar metáforas. Claro, antes no se puede interpretar metáforas, ¿ya? ¿No? Digamos que la estructura mental humana no puede interpretar metáforas hasta más o menos los 13 años, por ahí 12 años, ¿no? Y así eres un genio lo haces antes, ¿no? ¿Por qué simboliza la lámpara azul? Algunos han dicho que es la esencia de la poesía, es la inspiración poética. Algunos podrían decir que es un amor de juventud de Guren, pues sería una interpretación bastante simplona, ¿no? Otros podrían decir que es una niña de la cual se enamoró de Guren cuando él era pequeñito. Otros podrían decir, oye, un montón de cosas, ya hasta en un momento recuerdo ver que hayan interpretado esto como un viaje así medio psicodélico de Guren, ¿no? ¿Ya? Podría ser la noche, podría ser que eso sí es muy típico de Guren, y bien podría serlo la luna, y también algo que es muy característico de Guren en casi toda su poesía se ve, la muerte. ¿Ya? Porque Guren es un poeta bastante peculiar. Parece que sus poemas son para niños, pero en el fondo, cuando uno los empieza a leer, te das cuenta que el hombre era muy melancólico y hay una predilección por la muerte bastante grande. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, son mensajes subliminales. Claro, eso es que se sugiera cosas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ese es el punto. Tiene varias lecturas el poema, ¿no? Listo, perfecto. Eso quiere decir la sugerencia, ya no te vayas a olvidar.
Para Mariátegui, a ver, ¿qué dice Mariátegui? Tú sabes que Mariátegui en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana siempre asume cosas importantes. Vamos a ver qué dice Mariátegui en el séptimo ensayo. Considera que, Mariátegui considera que la poesía de Buren está hecha para un pequeño auditorio. ¿Cómo te digo? Está hecha para un pequeño círculo, ¿ya? Por eso es que la poesía tiene muy pocos lectores, la verdad, porque la gente que le gusta la poesía, digamos, es la gente que está muy anclada en las metáforas, en los símbolos, ¿no? Eh, eso, eso es muy destacado de Buren. Y a ver, y aquí es el punto, entre Chocano, que tiene una poesía bonita, ¿no? Por ejemplo, Blasón, ¿no? Soy cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Por ejemplo, ese poema Blasón es un poema bonito, pero es un poema que no tiene metáforas muy crípticas. Es un poema que se entiende fácil, ¿ah? O el caballo, los caballos de los conquistadores, por ejemplo, o el poema llamado Magnolia, por ejemplo. Son poemas muy bonitos los de Chocano, pero si tú comparas con los de Buren, te vas a dar cuenta que están por caminos muy distintos. Mientras la poesía de Chocano es una poesía más clara de entender, la poesía de Buren es una poesía mucho más difícil, mucho más críptica, con mucho más símbolos y que sugiere pues una interpretación bastante compleja, ¿no? Bastante más compleja. Sí, muy bien. Entonces, esa es la diferencia. El auditorio va a ser pequeño porque no mucha gente la va a tratar de comprender, ¿no? ¿Sí? Y como te digo, la poesía de Buren no está hecha para declamar en el Día de la Bandera o en el aniversario del colegio porque no es una poesía que busque un auditorio grande, sino más bien círculos pequeños de lectores, ¿no? Uso de la mitología nórdica. Mira, este Guren no parece ser cuando uno lo lee, o sea, uno de primera mano lee Guren y si es que no te dicen que es peruano, no lo sabrías. Está de complicado entender pues que es peruano, la verdad, ¿no? Porque tú ves los poemas, lees los poemas, ¿ya? Así, ¿ya? Ahora espero que esté bien, ¿ya? Tú lees los poemas, espero que se esté viendo bien, o espero que sí, 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 sí. Bueno, si alguien por ahí tiene algún problema, me dice ya. Ya, bueno, listo, listo. Sí, chicos, porque ahorita estoy tratando de que esté bien la señal y me parece que por el momento no hay problema, ¿ya? Pero bueno, si se traba, normal, el toque vuelve a ingresar y ya. Listo, ya, ya. Muy bien, gente, muy bien, muy bien. Listo, estoy nerfeado hoy, ¿ya? Vamos a ver. Listo, gente. A ver, escúchame, escúchame. Lo que te estaba diciendo con respecto a Eguren. Si tú no te dijeran que es peruano por la poesía, por los temas, por las alusiones que hace, realmente no sabrías que es peruano. Porque es más, utiliza mucho la mitología nórdica, ni siquiera la mitología griega, la mitología nórdica, ¿ya? Utiliza elfos, hadas, por ahí hay otros seres sobrenaturales vinculados, ¿no? Por ejemplo, las valquirias. ¿Has escuchado qué es una valquiria? ¿Alguien sabe qué es una valquiria, gente? ¿Qué es una valquiria? ¿Alguien tiene en Clash, dice? Bueno, X, ya. Ok. No, pues en la mitología, en Clash, dice. Muy bien. Muy bien. Está ahí. En mitologías, ¿alguien sabe qué cosa es una valquiria? Eso fue un comentario muy roedor, ¿eh? ¿Ah? Muy bien. En el receso come su queso, come su queso. ¿Ah? Una valquiria, mi amigo, para el que no sabe, es un personaje mitológico que pues eran las guerreras de la tropa de Odín, ¿ya? Y cuando un guerrero moría, cuando un vikingo moría, las valquirias eran las encargadas de llevarlo al Valhalla. Y el Valhalla puede ser el otro mundo, ¿no? ¿Ya? El mundo donde estaban los guerreros que habían muerto dignamente en el campo de batalla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Guren siendo poeta peruano hablando de las Valquirias? Bueno, él quiere hacerlo y lo hace.
También habla de Odín, también habla, como te digo, de elfos, ¿ya? Habla de hadas y así. El patrón es muy amplio en cuanto a a la recurrencia que él tiene en la mitología nórdica. Los paisajes son oníricos, ¿sí? Los paisajes son oníricos. ¿Qué es onírico? A ver, onírico, ya, ya, onírico. ¿Qué es onírico? Tienes que saber. A ver, dime, dime, dime. Onírico. Onírico, chicos. Onírico de ensueño. Muy bien, Leonel. Excelente. Muy bien, Anjali. Perfecto, de ensueño. Ya tiene que ver, pues, con em, con las imágenes propias de un ambiente de sueño, de fantasía, ¿no? Ah, listo. Tono fantástico, tono infantil también. Siempre se ha dicho que la poesía de Aguren es una poesía, pues, que tiene, evoca mucho el mundo infantil. Incluso a Aguren le dijeron el poeta niño. ¿Ya? El poeta niño. Bueno, ese es como una suerte de adjetivo que uno podría entender que no expresa toda la intención poética que tiene Uren, porque como te digo, podrá parecer poesía infantil hasta cierto punto, pero luego cuando uno comienza a leerla y a leerla más y más, se va enterando de otros mensajes, ¿no? De otras cosas, ¿no? Como tú me decías, lo subliminal, sí, ahí está también. Ya, pero llamémosle eso sugerencia, ¿no? Que eso es lo importante aquí a contemplar. ¿Sí, chicos? Muy bien, perfecto. Vamos a ver aquí las obritas. Vamos a ver, perfecto. Tenemos por aquí Simbólicas de 1911 y luego tenemos a La canción de las figuras de 1916, ¿ya? Y luego tenemos a Sombras y Rondinelas, que también son otro conjunto de obritas que aquí importantes a contemplar, ¿ya? Sombras y Rondinelas. Am, que estas Sombras y Rondinelas se publicaron bajo el tomo llamado Poesías. Siendo claro, Eguren tiene cuatro poemarios, Simbólicas, La canción de las figuras, Sombras y Rondinelas. Son cuatro. No escribió más poesía, ¿ya? Solamente escribió eso. Lo justo y necesario como para ganarse la gloria poética, ¿no? En la historia del Perú. Los dos primeros libros son los más importantes. Simbólicas de 1911 es el libro que abre la tradición poética en el Perú. Como te digo, Eguren, ¿por qué no se le reconoce tanto a Eguren? Porque Eguren renueva la poesía peruana. A partir de Eguren hay un antes y un después en la poesía peruana. Antes de la poesía de Eguren, la poesía peruana era una poesía buena, y no mucho más. Después de Buren y con Eguren, la poesía peruana es de lo más extraordinario que ha dado el arte en Latinoamérica, ¿no? Eso, ¿ya? Muy bien, y no es exagerar la verdad, ¿no? Porque cualquiera que sepa de poesía sabe que en el Perú hay extraordinarios poetas, ¿no? ¿Ya? El punto es que no sé si los peruanos lo saben, ¿ya? A veces no sabemos eso, ¿no? ¿Ya? Listo, ¿ya? Porque ya te dicen poetas, ah, Vallejo. Y ahí se quedó, ¿no? Y ahí se murió la flor, ¿no? De Vallejo, más no pasa, ¿no? El Vallejo es extraordinario, sí, pero también hay otros poetas que lo secundan, geniales, ¿no? A ver, por ejemplo, tienes el poema Lied de Simbólicas, Los Reyes Rojos, que es el clásico, ahorita vamos a ver. El Duque, también conocidísimo, Las Torres, ¿ya? Y de las canciones de las figuras, que es de 1916, tienes a La Niña de la Lámpara Azul, que ya hemos leído, El Caballo, etcétera, ¿no? Tienes Sombras y Roninelas, y luego tienes otro librito más, que este libro no es de poesía, sino es ensayos, sino sería de ensayos, ¿ya? Que son los motivos estéticos, ¿ya? Los motivos estéticos, ¿ya? Son ensayos. Son ensayos cortos, chicos. Ensayos de más o menos una cara o dos caras que publicaba en el periódico y que habla pues de muchas cosas, de su pasión generalmente, el arte. Eguren, como te dije al inicio, Eguren no simplemente era poeta, Eguren también era fotógrafo, le gustaba mucho la fotografía, incluso creó su propia cámara fotográfica, ¿ya? El inventor también, se inventó una cámara, que creó una camarita chiquita. También era pintor, ¿ya? También era pintor. Esta pintura que ves aquí es de Eguren, ¿ya? Esta pintura que ves ahí es de Eguren, ¿ya?
Muy bien, entonces, digamos que tenía mucho talento Eguren, ¿no? Era un hombre que estaba técnicamente inmerso en un montón de cosas, ¿ya? Y era un hombre bien tranquilo, ¿no? Bien pacífico, sosegado, ¿no? Si tú no le preguntabas si eras poeta, probablemente él ni siquiera te lo decía, ¿no? ¿Ya? Era un hombre muy poco fanfarrón, no alardeaba de sus cosas, ¿ya? Bien callado, ¿sí? Bien callado. Tenía un talentazo, pero bien callado. Más bien, por otro lado, el que sí era, pues, ególatra y quería que lo adoren, ese era Chocano, ¿no? Chocano sí era así. Tenía una personalidad así como que, mírame, pero no me toques, ¿no? Y admírame. ¿Ah? ¿Ah? Chocano era así, ¿no? ¿Ah? A Eguren, ¿quiénes lo hacen famoso a Eguren? A Eguren lo hacen famoso ya la siguiente generación, los muchachos de la siguiente generación. O sea, lo hace famoso Valdelomar con los Colóniga, lo hace famoso Mariátegui también, porque Mariátegui publica algunos de los poemas de Eguren en Amauta. Y ahí está la lección que uno tiene como artista, ¿no? A veces si tú quieres ser artista, tienes que esperar, no tienes que ser muy paciente, ¿no? ¿No? Porque los verdaderos artistas que hacen obras extraordinarias, a veces hacen obras extraordinarias y el mundo a veces no las entiende, ¿no? De primera mano. Y tiene que pasar algún tiempo para que algunos los puedan entender, ¿no? Y Eguren era consciente de eso, ¿no? Tenía un trabajo así de hormiguita, ¿no? Creaba pacientemente y ya cuando empezó a hacerse viejo, ahí fue cuando, ¿no? Vinieron las nuevas generaciones y lo empezaron a apreciar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Listo. Bien, chicos, eso es todo lo que escribió Eguren. Simbólicas, canción de las figuras, sombras, rondinelas, motivos estéticos. No escribió más, ¿ya? Bueno, no publicó más, mejor dicho, porque escribir seguro que escribió más, solamente que no lo habría considerado tan bueno, entonces probablemente lo eliminó, ¿no? Simbólicas. ¿Ya? Vamos a ver algunos poemas de el señor Eguren, gran poeta, la verdad. ¿Ya? Me acuerdo de haber leído Eguren cuando tenía unos 14 años, creo, por ahí, sí, creo, de repente, ¿no? En el colegio, obviamente. Y dije, no, a ver, te digo, ¿no? A mí particularmente la poesía no me llamaba tanto la atención, porque, ¿sabes qué? La poesía siempre la vinculaban con el amor, pues, y ese era un tema que a mí, la verdad, no me interesaba mucho, ¿no? Como que, ¿no? Ya. Pero luego vi a este señor haciendo poesía de cosas raras, extrañas, y la verdad que fue como un descubrimiento, ¿no? ¿Ya? Yo no pensaba que la poesía podría ser de otros temas, ¿no? Sobre la vida, sobre la muerte, sobre la condición humana, sobre mundos fantásticos, y eso me pareció extraordinario, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo, ¿ya? Listo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tienes este poema que es el primer poema de Simbólicas que se llama Lied número uno. ¿Qué es un Lied? Lied es una canción en alemán, ¿ya? Lied número uno, canción número uno si se quiere, ¿ya? Muy bien, listo, perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice Leonel? Bueno, sí, X de yo también, X de yo también. Bueno, ya, ok. Es tu tía, tienes que quererla, ¿ya? A pesar de todo, ¿ya? Esa es mi recomendación, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué dice el Lied número uno? Era el alba cuando las gotas de sangre en el olmo exhalaban tristísima luz. Los amores de la chinesca tarde fenecieron, nublados en la música azul. Vagas rosas ocultan en sueño blanquecino señales de muriente dolor. Y tus ojos, fantasmas de la noche, olvidaron abiertos a la joven canción. Es el alba, hay una sangre bermeja en el olmo y un rencor doliente en el jardín. Gime el bosque y en la bruma hay rostros desconocidos que contemplan el árbol morir. El ritmo está muy claro allí, eh, y está hablando de la muerte, ¿sí o no? Habla de la naturaleza y habla de la muerte. Hay algo que se está tejiendo detrás, ¿no? Hay una muerte cercana, hay...
Mira, por ejemplo, esta metáfora que es muy bonita. Y tus ojos, fantasma de la noche. Esa es una metáfora. Y tus ojos, el fantasma de la noche olvidaron, ¿no? ¿Ya? El fantasma de la noche olvidaron. Hay un hipérbaton y a la vez también hay una metáfora allí. Abiertos a la joven canción, ¿no? Muy bien. En cuanto al refinamiento estético, es muy, 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 muy refinado, muy elegante, Eugenio. Y muy simbólico, obviamente. Acá tienes el duque. Muy bien. Excelente. ¿Ya? El duque. Muy bien. ¿Ya? Dibujazo, ¿eh? Muy bien. Listo. A ver. El Duque, ya, el Duque es un poema que no se entiende, es muy hermético, la verdad, ya, es un poema extrañísimo de los que hay, ya. Dice, por ejemplo, hoy se casa el Duque, no es, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10, que se casa el Duque Primor, con la hija del clavo de olor, allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, Galo cetrino, Rodolfo montante. Y en la capital está la bella, mas no ha venido el duque tras ella, los magnates postradores aduladores, el suelo, el penacho inclinan, los corpadores, los bisiestos, dan sus gestos, sus gestos. Y la turba melenuda estornuda, estornuda, estornuda. Esta repetición de imágenes es curiosa. Está jugando, ¿no? Y a los pórticos y a los espacios mira a la novia con ardor. Son sus ojos dos topacios de brillor. Ahí está la metáfora. Alacranes, concentrados sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. A ver, ¿de qué habla el poema? Te habla de que se va a casar el duque Nuez con la hija del clavo de olor, y hay toda una parafernalia, ¿no? Toda una parafernalia. Hay gente que está en la boda, hay pieles ahí, ¿no? Y están, dice, con pieles de bisonte y caballos de lobos del monte. Está el galo cetrino, Rodolfo Montante, hay ciertos personajes allí. Hay, magnates, hay soldados, hay un montón de personas que están haciendo la corte a la hija del clavo de olor, que está esperando a que llegue el duque Nuez para que se case con ella. Pero ¿qué pasa? Nunca llega, pues. Nunca llega. Y la imagen más inverosímil, más extraña, es que dice que nunca llega porque solo ha comido Paquita. Y ahí uno dice, ¿qué? No entiende exactamente qué está pasando allí. Las interpretaciones son muy variadas. Recuerda que es así el poema, es hermético, es difícil de entender, sugerencia y apela a los diversos tipos de lecturas. Algunos han visto en estos personajes pequeños, ¿no? Pequeños frutos chiquitos, pequeños, como por ejemplo el duque nuez, ¿no? El duque es una nuez, ¿no? Como está acá, ¿no? ¿Ah? La hija del clavo de olor también está, ¿no? Son como que pequeños, comestibles, ¿no? Que podrían de repente estar en una especie de cocina y que en algún momento determinado viene esta Paquita, que es una niña con un tamaño de niño, o sea, gigante para un comestible, se lo comió y se acabó el poema, ¿ya? Otros también han hecho interpretaciones políticas de este poema. Por ejemplo, mi profesor me acuerdo cuando yo estaba haciendo la maestría, mi profesor que es el eh, profesor Fernández Cosman, que es miembro de la Academia de la Lengua, decía que el duque Nuez era un juego de palabras, que decía realmente que el duque no es. Y ahí se veía un poco la afinidad política que tiene Eguren, ¿ya? Pero esa es una interpretación muy peculiar. Porque ahora vamos a ver. Dicen que Eguren, Mariátegui decía que Eguren, que son una lectura de Mariátegui, era un poeta puro. Y al ser un poeta puro, estaba alejado, escúchame, alejado de cualquier motivación política. ¿Ya? Eso es lo que decía Mariátegui. ¿Ya? Entonces, al ser un poeta puro, Eguren está alejado de cualquier intención política. Es decir, Eguren no es como Vallejo, que tú vas a ver que Vallejo en muchos poemas asume una visión política clara, ¿no? Por ejemplo, tú tienes poemarios como España aparta de mí este cáliz o Poemas humanos, donde sí hay una clara afinidad política. Lo que se entiende aquí es que Guren no asume una visión política clara al menos, ¿ya?
¿ya? Pero aquí, por ejemplo, uno podría asumir ciertas cosas. Su burla a la aristocracia de repente, pero no es claro, ¿ya? No es claro. ¿Ok? Bien. Listo, chicos. ¿Se entienden? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Bacán? Ya, perfecto. Listo. Habla nomás, ¿ah? O escribe, mejor dicho, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Listo. Bacán. Eguren es un poeta muy, 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 muy importante, ¿ah? Muy chévere, ¿no? Uno tiene que leerlo y va a leerlo y leerlo y leerlo y releerlo. Hay cositas así bien, bien, bien crípticas. Vamos al poema que nos pide San Marcos, Los Reyes Rojos. Este poema es de los más famosos de Guren junto a La Niña de la Lámpara Azul y junto a por ahí otros poemitas, ¿no? Como por ejemplo em, Los Caballos, como por ejemplo también La Diosa Ambarina, ¿ya? Que son muy famosos de Guren. Vamos a ver aquí. Los Reyes Rojos. Este poema, o el Duque, ¿no? Los Reyes Rojos tiene como tema principal la lucha como esencia de la vida, ¿ya? Esa es aquí la clave del poema. Este poema, Los Reyes Rojos, se encuentra dentro de Simbólicas, que es el primer poemario de Eguren, chicos, ¿ya? Muy bien, listo. Vamos a ver, gente. La lucha como esencia de la vida. ¿Qué asume aquí? ¿El tiempo cíclico o el tiempo circular? Es algo que se va a ver de forma muy clara en esta horita, ¿no? La presencia del tiempo. El tiempo es un ciclo, es un círculo, ¿ya? Algo que se va a manifestar constantemente, ¿ya? El tiempo circular, ¿sí? La lucha como esencia de la vida, el tiempo circular, se refleja una atmósfera de ensueño en este em, poema muy típica de la literatura de José María Eguren. Y también otra cosita que vamos a ver de forma también muy específica es el ritmo perfecto que tiene. El poema es visto como una partitura musical porque hay una predisposición muy clara, ¿no? Todas las palabras están perfectamente diseñadas, perfectamente afiatadas, ¿no? Vamos a ver el poema, ¿ya? Dice acá. Desde la aurora combaten los reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Ahí está. ¿Ah? ¿Qué cosa quiere decir esto? A ver, esa es la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir, profe, eso? ¿No? Algunos dicen, profe, que no se entiende, pues, ¿no? No es como, no sé, a mí póngame, profe, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, ¿no? Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada, ¿no? Ya. Eso sí, profe, ¿no? ¿Ya? Pero acá está complicada la cosa, ¿no? ¿Ya? Claro, como te digo, es que la poesía del siglo XX, sobre todo la poesía que está más anclada en estos virajes más simbolistas y más vanguardistas, es una poesía así, ¿no? Es una poesía bastante hermética y aquí se puede ver pues la poesía de Buren así. A ver, los Reyes Rojos se podría asumir que es una metáfora de la lucha constante de la vida. Son dos fuerzas que están en constante oposición, ¿ya? ¿Tú sabes cómo se le llama eso en filosofía? ¿Alguien sabe cómo se le llama esa lucha de contrarios? Esa oposición de ideas. ¿Cómo se le llama eso en filosofía? ¿Alguien sabe? A ver, gente, dime. Dicotomía. No, en filosofía, Leonel. Lucha de contrarios, lucha de opuestos. Ya, pues te la voy a poner fácil. Tesis, antítesis, síntesis. ¿Cómo se llama eso? Dia, dialéctica. Muy bien, perfecto, perfecto, Leonel, la dialéctica, ¿no? Muy bien, Betsy, muy bien, Kelly, muy bien, Camila. Claro, la dialéctica. Ahora, ese es un poema dialéctico, ciertamente, ¿no? Sí, ese es un poema dialéctico, ¿no? ¿Ya? Claro, de Marx, de Hegel, ¿no? Porque la dialéctica comienza en el idealismo, ¿no? Sí. Muy bien. Dice, desde la aurora combaten los reyes rojos con lanza de oro. Dos reyes están peleando desde la aurora con lanzas de oro, ¿no? Una imagen fantástica, ¿no? Por verde bosque, ¿qué es eso? Ese es un
¿Qué figura literaria es eso? Verde bosque. Es un epíteto, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Mira, cerros de color púrpura, ¿no? Vibra su ceño. Su ceño es su rostro, ¿no? ¿Ya? No sé, que están por todos lados. Falcones reyes. Falcones es un arcaísmo de halcón. Falcones reyes, o sea, son reyes halcones. Batallan en lejanías de oro azulinas. Es una imagen muy bonita, la verdad, es una imagen cromática. Lejanías de oro azulinas, quiere decir que batallan en el aire, ¿ya? Y el aire está de color oro azulado, ¿ya? O sea, el aire, el cielo se ve de color oro azulado, ¿no? Sí, es un cielo azul, pero brillante. ¿Por qué? Por el sol, probablemente, ¿no? Por la luz cadmio, una luz plateada, airada, se ven pequeñas sus formas negras. O sea, están peleando en el aire, ¿no? ¿No? Están peleando en el aire. Muy bien. Viene la noche y firmes combaten foscos, los reyes rojos. ¿Qué es foscos? Fosco es un arcaísmo también. Fosco quiere decir molesto. Fosco es Osco, ¿ya? Los Reyes Rojos. El poema comienza con la aurora, donde están combatiendo los Reyes Rojos, y termina con la noche, donde siguen combatiendo. O sea, este poema tiene un tiempo circular, es eterno. Siempre van a estar peleando, nunca dejarán de pelear. Ahí, he allí la dialéctica, he allí el tiempo circular. Puede ser una metáfora entre el bien y el mal, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, no sé, pues compadre, ¿no? ¿Ya? Keiko y Castillo, Goku y Vegeta, no sé, pues tantas cosas que pueden ser, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces de eso se trata, mi amigo, ¿no? El yin y el yang, ¿no? ¿Ya? Son las dos fuerzas que se oponen en la vida y que hacen que el universo gire, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? De alguna forma, ¿no? ¿Ya? Eso es una interpretación. ¿Ya? Hay mucho de filosofía también, si se quiere, aquí, ¿no? ¿Ya? Es un poeta bastante, ¿no? Sugerente, ¿no? Listo, gente. Ahí cerramos con el grandioso José María Guren, ¿ya? Si alguna vez tienes la oportunidad de leerlo en tu vida, léelo, léelo, léelo. ¿Ya? Muy valioso Guren, ¿ya? Listo. Perfecto, chicos. Luego vamos a ver al famosísimo movimiento Colónida por aquí. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El movimiento Colónida. Bien, chicos. Vamos a ver. Movimiento Colónida. Listo. Precedentes del movimiento Colónida. Tienes a las revistas llamadas Contemporáneos y Cultura, dirigidos por Enrique Bustamante Vallivian y Julio Hernández, respectivamente, que fueron dos poetas importantes aquí. Estas revistas empiezan a abrir un poco la brecha entre la literatura de élite, que era la literatura pues de la clase alta limeña, y otra literatura que estaba vinculada más pues a lo provinciano, ¿no? Y la idea era tener una apertura hacia provincia, porque en un momento determinado la élite literaria limeña se estaba enclaustrando, se estaba cerrando. Bueno, la verdad, siéndote honesto, como siempre lo ha hecho. La gente que es de clase alta y que escribe libros siempre tiene un círculo muy cerrado, ¿no? Sí, están entre ellos nada más, ¿no? Puede que de repente hasta ni mucho talento han de tener, pero tienes dinero, eres de buena posición económica, tienes prestigio, tienes un libro, como que rápidamente adquiere prestigio y presencia, ¿no? Bueno, precisamente el movimiento colónida y este tipo de movimientos estaban en contra de eso, ¿no? ¿Ya? En 1916 aparecía la revista Colónida, ¿ya? Y que antes, pues, había tenido ciertas cuestiones ahí importantes, ¿no? Ciertos precedentes, como te digo, con Enrique Bustamante Ballivien y Julio Hernández, con esas revistas contemporáneas y cultura, ¿no? Tienes aquí a Abraham Valdelomar, tienes a Federico Mori, tienes a Alberto Hidalgo, tienes a Mariátegui, tienes a Percy Gibson, que fueron integrantes de este famosísimo grupo, chicos, de los Colónida, ¿ya? Muy bien, perfecto, entonces. Listo, gente. Listo, 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 listo. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí algunas cositas que tenemos aquí en cuestión.
Vamos a ver. Características del movimiento colónida, características importantes. Primero, vamos a ver la renovación del espíritu crítico. Se empieza a renovar un espíritu crítico, se empieza a criticar sobre la nueva literatura, y eso es importante. Acá tienes al famosísimo Abraham Valdelomar, que fue el líder del movimiento colónida, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Se admiró la belleza formal, la imagen y el color, ¿ya? Hay un refinamiento estético muy grande, ¿no? Ahí podrás ver a Valdelomar, ¿no? Valdelomar, pues, se vestía de forma muy elegante. El hombre era un tipo, ¿no? Con un gusto muy refinado, tanto por la literatura, por la ropa, por el estilo. ¿Ya? Mira los anillos, mira ¿no? El abrigo, los lentes, ¿no? El peinado, ¿ya? Entonces que a Valdemar le decían dandy, ¿no? Y el dandismo era una época, en esta época que estamos hablando de comienzos del siglo XX, pues estaba muy, muy, muy de moda, ¿no? ¿Ya? Luego ha ido cambiando de nombre, ¿no? Antes le decían estético, ¿no te acuerdas? Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Ya? Estar muy, muy a la vanguardia con las modas, ¿ya? ¿Ya? Era un tipo muy refinado. Y vamos a ver que, bueno, la verdad, aquí la ropa nunca importó en la literatura, ¿ya? Lo que importa es cómo escribes. Y Valdemar escribía fenomenal, ¿no? Tenía una prosa magnífica, ¿no? Ya, magistral. Escribe muy bonito, ¿ya? Y a mí me parece muy chévere la idea de Valdelomar. ¿Ya? Hay gente que se preocupa por lo exterior y lo interior no hay nada, ¿no? Tú a tu amigo le quitas, le cambias su outfit bonito a un outfit Monse, no hay nada. En cambio, Valdelomar parece que empezó desde dentro, ¿no? Él sabía que tenía un estilo refinadísimo, que era un tipo excesivamente estético como artista, y si eres así, obviamente vístete así también. Eso me parece una idea bastante, bastante buena, ¿no? Entonces, sí, eso, ¿ya? Entonces, tú le ponías una ropa fea a Valdelomar, quedaba la excepcional prosa, la bella prosa que tenía Valdelomar, ¿ya? Claro, esa es la idea, ¿no? Creo que así uno debe pensar si es que quiere, ¿no? Ser artista, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Que tu obra hable por ti, ¿ya? No que tu ropa, ¿no? No que tu, no sé, no que lo que tengas, ¿no? ¿Ya? Listo, que eso es, al fin y al cabo, eso es lo de menos, ¿no? Bien, entonces, todos los colonidas tenían esta presunción. Estaban muy preocupados por las formas, por la belleza, por el color, por las imágenes. Y van a ser muy críticos de quién. Van a ser muy críticos de la élite literaria, de la casta literaria limeña. ¿Por qué? Porque estos colónidas, gente, son de provincia, ¿ya? ¿Alguien sabe de qué lugar es Valdelomar? ¿Alguien se acuerda, chicos, chicas? ¿De qué lugar es Valdelomar? ¿Alguien sabe, mi amigo, mi amiga? Claro, bueno, es San Andrés, sí, ya, ya, pero, o sea, ajá, de Pisco, de Ica, muy bien, perfecto, ya, listo, muy bien. Claro, no es de Ica, no es de Pisco. Em, entonces, era provinciano, al igual que también lo fue Mariátegui, que nació en Moquegua, al igual que también lo fue por aquí, por ejemplo, tienes aquí, por ejemplo, Valdelomar es de Ica, tienes, a ver, por ejemplo, Federico More, de Puno. ¿Ya? Pues es que en Puno han existido grandes literatos, ¿no? Federico More está considerado uno de los bibliotecólogos más importantes de la historia del Perú. ¿Ya? Alberto Hidalgo de Arequipa, ¿ya? Arequipa. Sí, Alberto Hidalgo era vanidoso solo como él, ¿eh? Mariátegui de Moquegua. Bueno, esto de Moquegua es muy relativo porque digamos que Mariátegui nace en Moquegua, pero no está en Moquegua mucho tiempo, ¿no? Técnicamente su vida la pasa en Lima. Y Percy Gibson de Arequipa, por ejemplo, ¿ya? Con esto te quiero decir que Colónida destacó lo provinciano. Y eso es lo importante, gente, lo provinciano. Si tú eres literato, eras provinciano y venías aquí a Lima, no te iban a dar tanta importancia. ¿Por qué?
porque la literatura la tenían copada los limeños, los de clase media o alta, ¿ya? Y como te digo, ni siquiera tenían mucho talento, la verdad, ¿ya? Ya muchos de ellos no lo tenían, ¿ya? Entonces, ¿qué buscan hacer? Buscan crearse un lugar para poder desarrollar su literatura ellos. Y eso fue el movimiento Colónida y eso fue la revista Colónida, un espacio donde los literatos provincianos podían expresarse. Y obviamente van a criticar pues a la casta literaria limeña, ¿no? ¿No? Listo. ¿Qué más? Expresión sencilla y tierna. Eso es importante, ¿ya? El modernismo era muy aparatoso, tenía muchas imágenes, hay muchas adjetivaciones, ¿te acuerdas? Demasiado ornamental. Digamos que el posmodernismo trata de ser más mesurado, no es tan ornamental como el modernismo, entonces es más mesurado, ¿no? Se describió la vida provinciana, chicos, esta característica también es muy valiosa, ¿no? Se describió la vida provinciana, ¿no? ¿No? Como verás, los escritores son provincianos, entonces eso es lo que se hace, ¿no? Describir el lugar de origen, ¿no? ¿Ya? Listo. Mi amigo, mi amiga, llegamos a Abraham Valdelomar. Llegamos a Valdelomar. Vamos a ver a Valdelomar. ¿No? Listo. Ahora, Abraham Valdelomar fue poeta, fue cuentista, fue novelista, fue político, ¿ya? Fue orador también, era muy bueno hablando en público, nacido en Ica, ¿ya? Valdelomar pues debe ser uno de los grandes valores de la literatura peruana que uno dice, pucha, ¿por qué se murió tan joven, ¿no? Podría haber hecho muchas cosas, ¿ya? Lamentablemente se murió muy joven Valdelomar, se murió cuando tenía apenas 31 años, ¿ya? Se murió jovencito, ¿no? Se murió jovencito. Tener 31 años y ser escritor es todavía ser un bebé, ¿ya? ¿Ya? O sea, claro, ¿no? Porque tú sabes que un escritor habla, el escritor, el poeta, el novelista habla de la vida. Y a los 30 años ya tienes algo que decir de la vida porque ya has vivido, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, alguien que es poeta a los 20 años y es genial, eso ya es un marciano, ¿no? Por ejemplo, Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Rubén Darío, ¿no? ¿Ya? Son casos muy raros, la verdad, ¿no? ¿No? Pero para ser escritor sí se necesita, pues, tener como que un poco más de tiempo, ¿no? De poeta también, la verdad, ¿no? Entonces, Valdelomar sí murió muy joven, se murió a los 31 años, ¿no? Se murió, como que, ¿qué hubiera sido si seguiría vivo? Si seguiría vivo hasta ahorita, no, no creo, no creo, no creo, la verdad. Hasta ahorita no, ¿ah? Pero hubiera vivido más, ¿no? Sí, sí. Por lo menos ponle hubiera vivido unos 10 añitos más de repente, al menos, ¿no? Ya, sí, pues no corrió esa suerte, ¿no? Ya. Mariátegui también se murió joven, ¿no? Sí, murió joven también, pero bueno, Valdelomar murió mucho más joven. La muerte prematura de Valdelomar, pues, fue algo que le chocó mucho a Vallejo, ¿no? La muerte de sus amigos, que Vallejo tenía como amigos, pues, a Mariátegui y a Valdelomar. Y uno se murió cuando tenía 31 y el otro se murió cuando tenía más o menos unos 36 años, por allí. Joven también, muy joven, Mariátegui. ¿Ya? Listo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Fue llamado el conde de Lemus, pero no porque era conde, porque él no era conde de nada, ¿ya? Era técnicamente una persona de clase humilde, ¿no? Es como que si tú te pongas conde, ¿no? O sea, ¿conde de qué te van a decir, no? ¿Ya? Firmaba así, ¿no? Porque como, ¿no? Firmaba, ¿no? Conde de Lemos, ¿no? Como si yo firmara así, ¿no? ¿Y el conde de qué van a decir, no? A ver, Valdelomar fue un tipo que tuvo una infancia bastante peculiar. Él lo pone en un poema llamado Tristitia, ¿no? Vamos a leer un poquito de Tristitia. Dice, mi infancia que fue dulce, serena y triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con el que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. O sea, Valdelomar te dice que su infancia fue dulce, serena, triste y sola. ¿Ah? Eso dice mucho de Valdelomar. Tú, siempre fue un niño melancólico. Siempre no se llevó muy bien con el padre, al parecer. La madre siempre fue muy querendona con él. Él va a llegar a estudiar en la Universidad de San Marcos. Va a ser un alumno brillante. Va a ser dirigente político.
va a apoyar la candidatura de Billinghurst, de Guillermo Billinghurst. ¿Te acuerdas del pan grande, no? ¿Te acuerdas o no? ¿Ya? Y pues al final Billinghurst gana las elecciones, es nombrado presidente del Perú. Y digamos que Valdelomar va a salir aventajado de esto, porque Valdelomar va a ser becado y va a estar en Italia un tiempo, tipo, ¿ya? Unos años, ¿ya? Lo suficientes como para poder educarse y para poder refinarse y para poder, pues, beber toda esa cultura europea de comienzos del siglo XX, que era una cultura, pues, magnífica, extraordinaria. Los años 20, los años 10 y 20 en Europa fueron geniales, ¿no? En cuanto a la cultura, la vanguardia y todo eso, ¿no? Entonces luego Valomar regresa aquí a Lima y regresa, pues, convertido en lo que ves ahí, ¿no? ¿Ya? Un tipo así, ¿no? En toda la movida estética refinada de Europa, pues traída aquí al Perú, ¿no? Le llamaban el dandy, ¿no? Como te digo, ¿no? Un tipo extremadamente refinado. Y eso sí, Valdelomar tenía un genio bastante peculiar, ¿no? Era un ser humano muy egocéntrico, excesivamente vanidoso, ¿ya? Muy vanidoso. Hay muchas anécdotas de Valdelomar, seguro habrás escuchado tú, ¿no? ¿Ya? Esta es la famosa anécdota. Recuerda tú que Valdelomar siempre se juntaba con sus amigos, los del grupo Colónida, él era el líder del grupo Colónida. ¿En dónde? ¿Alguien sabe? En el Palais Concert, ¿no? En el Palais Concert, ¿no? El Palais Concert, chicos, era el restaurante y bar más famoso de la época, ¿no? ¿Dónde quedaba el Palais Concert? Quedaba en el Jirón de la Unión, que era el lugar más exclusivo de todo Lima. ¿Ya? En esa época, claro, ¿no? ¿Ya? Jirón de la Unión tenía el Palais Concert más o menos a la altura de... ¿Tú has visto el replay de Girón de la Unión? ¿Alguien ha ido al replay de Girón de la Unión? ¿Conoces el replay de Girón de la Unión? Ya. Ahí, en esa esquina, porque está en una esquina, ¿sí o no? ¿Ya? El Metropolitano está justo por ahí pasa el metro. ¿Ya? Ya. Ese era el Palais Concert. ¿Ya? Ese era el Palais Concert. El Palais Concert es el lugar más exclusivo de todo Lima, ¿no? ¿Ya? Y si tú ves el replay, pues tiene como que unas cositas así bien, bien vintage, ¿no? Y tú dices, ah, qué bonito, ¿no? No, es que ahí estaba el Palais Concert antes, pues, ¿no? ¿Ya? Este, ahí, por ejemplo, decía, pues, Valdelomar que llamaba a los mozos, ¿no? Le llamaba así, ¿no? De una manera bastante arrogante, pero eso es lo que hacía Valdelomar. Los llamaba así y le decía, hey, tú, Inca, ven para acá. Le decía así, ¿no? ¿Ya? Y venía, pues, el mozo, ¿no? Y tú dirás, ¿a su qué pituco se creía Valdelomar? Pues, la verdad es que no, pues, no tenía forma de por qué creerse así, ¿no? Valdelomar nació en Ica. Valdelomar era una persona de facciones y de tez trigueña, ¿no? Como la mayoría de peruanos, ¿no? Los tenemos, ¿no? Incluso decía que se ponía polvos de arroz para verse más claro. ¿Ya? Parece que había un problemita allí con una cuestión de la autoestima y una cuestión de que no quería que los limeños lo tomaran a menos por ser provinciano. Y eso estaba muy, muy anclado en él. Y por eso es que tenía ese comportamiento tan arrogante que tenía siempre, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ajá. Muy bien. Claro, como también por ahí lo dice Alondra, Valdelomar era homosexual, ¿no? Em, y la verdad, no es que lo hubiera dicho a los cuatro vientos, pero tenía comportamientos que hacían ver que tenía, pues, ¿no? Que tenía una personalidad manerada, ¿no? Y la gente en esa época se espantaba al ver a Valdelomar. Era un tipo tan, tan arrogante, con tanta presencia, ¿no? Un tipo que decía lo que quería, cuando quería y como quería. A la gente le chocaba, ¿no? A la gente le chocaba, ¿sí? Y por ejemplo hay una anécdota bien curiosa, para yo luego pasar a ver la obra de Valdelomar, con una anécdota con Vallejo, ¿no? Una anécdota que a mí me parece curiosa, ¿no? Vallejo dice que cuando llegó, pues, aquí a Lima, era una persona muy tímida
Y Valdemar le dijo, oye, hombre, ven para acá, ven, 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 le dice, ven, le dice, ven. Entraron al palais con ser. Dice, ven, le dice, mira. ¿Ves todos esos que están ahí conversando, hablando? ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, les dice él. Todos esos son tontos. ¿Ah? No le dijo tonto, le dijo una palabra más fuerte, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Como si son tarados, ¿no? Tú no te tienes que poner así, tú tienes que tener más ego, como yo, ¿no? Todos esos son tontos, nosotros dos no. Ellos sí, nosotros no, ¿no? ¿Ah? Entonces, Vallejo se quedó como que, ¿ah? Claro, ¿no? La cosa era, ¿por qué vas a ponerte así tímido si tú tienes el talento como para estar allí sin ningún problema, ¿no? Más bien los otros tendrían que estar avergonzados con alguien tan inteligente como tú al costado, ¿no? ¿Ya? Fueron muy buenos amigos, ¿ya? Fueron patas si se quiere, ¿no? Es más, Vallejo le pidió a Valdelomar que le prologara los heraldos negros y eso nunca pasó porque Valdelomar se murió, ¿ya? Eso no pasó. Valdelomar pues lo procrastinó un poquito. Le dijo, ya, ya, César, ya, 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 ya. Y al final pues no, se murió, ¿no? ¿Ya? Cuando Vallejo estaba vivo y cuando Valdelomar estaba vivo y cuando todos estaban vivos, el que pintaba para ser el genio de la generación era este señor. Como te digo, lamentablemente se murió. ¿Ya? Listo. Destaca las escenas provincianas, la campiña, la costa, la playa, llamado el Conde de Lemus. Muy bien. Listo. ¿Ya? Muy bien, perfecto. ¿De qué se murió? Sí saben, pues, ¿no? Sí. Hay una cuestión ahí bien curiosa con Valdemar, que se cayó de las escaleras, que estaba en... ¿no? Hay diversas teorías, ¿no? Bueno, hay algunas más políticamente correctas que otras, ¿ya? Sí, se cayó, pues se rompió, dicen que el cuello, porque estaba en una conferencia de estudiantes y él tenía que ir a hablar. Terminó eso y pues estaban pues en la típica bohemia de Valdemar, porque era una persona extremadamente bohemia, Abraham Valdemar. Ya era fiestero, así como gran literato que era, también era fiestero por ahí, ¿no? No tanto como Vallejo, ¿no? Vallejo, no. Vallejo era, perdón, no como Vallejo, que Vallejo sí era una persona muy introspectiva, ¿no? Valdelomar sí era muy, muy hombre fiesta, ¿no? Parece que en un momento se había pasado de copas y se cayó por las escaleras, ¿no? Otros dicen que se cayó en un silo, ¿no? No sé si sabes qué es un silo es un, ¿ya? ¿Ya? Ha sido provincia, en provincia pues los baños no tienen desagüe, ¿no? Entonces el silo es, ¿no? Este suerte de baño que pues está llenado de cal, ¿no? Dicen que el silo estaba mal puesto y se vino abajo y se rompió el cuello, ¿no? ¿Ah? No se sabe muy bien, ¿no? Hay muchas teorías raras, ¿no? Listo, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces, ese es el punto aquí, ¿no? Em, bueno, bueno, esa es la cuestión, ¿ya? Eh, bueno, se muere a los 31 años, como te digo, ¿ya? ¿Dónde, cómo, dónde le pasó eso? ¿O qué? Fue en, si la pregunta es dónde pasó eso, sí, claro, claro, la conferencia de estudiantes la conferencia de estudiantes había sido en Ayacucho, ¿ya? Se entiende que pues, fue ahí, obviamente, ¿no? Lo del siglo, sí. Como te digo, es una teoría, pero lo que sí se entiende es que se murió porque se rompió el cuello, ¿no? No se sabe si de las escaleras, no se sabe si por el siglo u otras cosas, ¿no? Bueno, narrativa, chicos, tienes... Los cuentos, El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, El Hipocampo de Oro, El vuelo de los cóndores, de las mejores prosas de la literatura peruana son las de Valdelomar. Valdelomar se besaba las manos y decía que se besaba las manos por lo lindo que él escribía. Así de vanidoso era. Pero la verdad es que sí escribía muy bonito, la verdad, ¿no? Sí, sí, la verdad no hay otro que sea así. En cuanto a prosa, está un poco complicado, ¿ah? ¿Sí? Este, las novelas, La ciudad muerta. Las novelas, mira, no son tan geniales como los cuentos, pero tienen algunos motivos que anticipan lo que luego vendría a ser el vanguardismo.
La ciudad de los tísicos, los ensayos, la psicología del gallinazo, Belmonte el trágico. Era un tipo que hacía de todo prácticamente en la literatura, ¿no? Un tipo muy, muy polifacético, ¿no? ¿Ya? Recordarás tú que la anécdota más famosa de Valdemar es esta de cuando le preguntaron, ¿no? Valdemar, qué cosa se consideraba que era el Palais Concert, ¿no? Le decía, el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, decía, ¿no? La clásica frase memorable de Abraham Valdelomar que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? ¿Ah? Muy bien, listo. ¿Ah? Perfecto, ¿eh? Bien fashion Abraham Valdelomar, ¿ah? Listo, muy bien. Muy bien. Yo tengo la idea que vivió a todo dar, ¿no? Y parece que esa gente que vive realmente como quiere vivir se muere muy rápido, ¿no? Ah, bueno, ah, listo. Ah. Bien, gente. Por ejemplo, tienes en los poemas más famosos, tienes Tristitia y luego tienes El hermano ausente en la cena pascual. Mira, hay algo que uno puede notar de Valdemar rápidamente en cuanto a la psicología de este autor, que es un autor que, si bien es cierto con todo lo que hemos estado hablando, de que era un autor muy vanidoso, ególatra, talentosísimo, un hombre fiesta, un hombre muy bohemio, da la impresión de que solamente fue una careta para que no lo dañen, ¿no? Porque cuando uno lee su literatura, cuando uno lee su poesía, cuando uno lee sus cuentos, no va a ver ese hombre bohemio, ni vanidoso, ni nada exactamente, ¿no? Sino más bien va a ver un hombre profundamente triste, ¿no? Eso es lo que uno ve claramente, ¿no? ¿Ah? Profundamente triste, ¿no? ¿Sí? Son profundamente melancólicos sus poemas, ¿no? ¿No? Entonces, eso se puede ver claramente, chicos, ¿no? Eso se puede ver claramente allí en la literatura de Euren, ¿no? Por ejemplo, tienes este famoso poema que es El hermano ausente en la cena pascual. La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura la cena, todo, todo está igual. Y un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero el hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone sin dejarse sentir la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría ni el afán de reír que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quería, quiere decir, ve al lugar del ausente y se pone a llorar. Habla del hermano ausente en la cena pascual, un hermano que ha muerto, ¿no? ¿Ya? Es un poema bastante melancólico, ¿no? Hay un poema de Vallejo que se parece mucho, que está muy influenciado por este poema de Valdelomar, porque Vallejo tenía influencia de Valdelomar en su primer momento, ¿no? Y ese poema de Vallejo se llama Mi hermano Miguel, no sé si has escuchado, no sé si lo has leído, ¿ya? Ese hermano que estoy sentado en el poyo de la casa y nos haces una falta sin fondo. Y en la siguiente clase vamos a ver eso, ¿no? Este, bien, ¿no? Entonces tienes esta poesía muy melancólica, como te digo aquí, la infancia de Valdelomar que fue dulce, serena, triste y sola, que se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con el que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana, ¿no? Por ejemplo, esta poesía, ¿no? Bastante melancólica, ¿no? De Abraham Valdelomar. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El líder de los colonos de Abraham Valdelomar, como te digo, ¿no? Él, por ejemplo, apostó mucho por la poesía de Eguren, admiraba muchísimo a Eguren, a Abraham Valdelomar. Como tú verás, la poesía de Valdelomar no se parece a la de Eguren, pero es que la poesía de Eguren no se parece a casi nada, de verdad. Pero pues Valdelomar admiraba muchísimo el talento que tenía Eguren y es más, lo consideró un maestro y las personalidades eran muy distintas, porque recordarás tú pues que Valdemar era un tipo muy, muy, muy extrovertido bajo ese criterio, ¿no? Para afuera, para la gente, ¿no? Vamos a ver, chicos, lo último aquí, vamos a ver, lo último en lo cual vamos a tomar en consideración, que es el Caballero Carmelo. Vamos a ver el Caballero Carmelo, gente. Vamos a verlo por acá. El Caballero Carmelo.
Bien, chicos, mi amigo, mi amiga, vamos a ver aquí, el Caballero Carmelo. 1913, ¿ya? 1913, el Caballero Carmelo. Vamos a ver que el género es el género épico narrativo, ¿ya? La especie es un cuento criollo, ¿sí? Ambientado en San Andrés que queda obviamente en Pisco, muy bien, importante, ¿sí? Sí, muy bien, muy bien. El tema central, la hidalguía del Carmelo, la hidalguía del Carmelo, la valentía del Carmelo, ¿ya? Muy bien, ¿sí? El tono es un tono lírico, un tono poético. Lo bonito que escribía Valdelomar, ¿no? Mira, sobre todo el Caballero Carmelo es apreciado no tanto por ser una obra, chicos, con una temática sumamente original, porque, a ver, tú ves la temática del Caballero Carmelo y no es la gran cosa el argumento. O sea, si nosotros hacemos un cuento sobre un gallo que se murió y su familia lo va a recordar durante toda su vida, digamos que no es nada del otro mundo el argumento. Pero ¿por qué es tan valorada esta obra? Por la prosa que tiene Valdelomar, por lo bonito que escribe Valdelomar. El tono que tiene Valdelomar es un tono lírico, poético, ¿ya? Entonces, por eso, mira tú, por más que uno te cuente el Caballero Carmelo, por más que cualquier profe te cuente el Caballero Carmelo, si tú no lees el Caballero Carmelo por tu propia cuenta, no, no vas a saber lo genial que es, ¿ya? Porque eso es lo bonito del Caballero Carmelo, la prosa que tiene Valdelomar. Si el profe te lo cuenta, te lo contará a su manera, yo te lo cuento a mi manera, los otros profes te lo cuentan a su manera, ¿no? ¿Ya? Em, pero eso, leerlo, eso es lo importante. Por eso esta obra está considerada de los clásicos de la literatura peruana. Ya, como te digo, tenía una prosa magnífica, pues. No te digo que se le besaba las manos, Valdemar. ¿Ya? A ver, características. A los gallos se les atribuye características humanas, chicos. Características humanas. ¿Ya? Está pasando el ropavejero, creo, por acá. ¿Ya? A los gallos se les atribuye características humanas. La personificación es importante aquí, mi amigo, mi amiga, ¿ya? La personificación. Recuerda que al Carmelo se lo describe como un ¿no? Paladín, como un caballero, pues como tal, caballero medieval, ¿no? ¿No? Se habla de las dos astas, que eran las patas, ¿no? El pico, ¿no? ¿Ya? Un pico así, ¿no? Bastante afilado, ¿no? De oro, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Bastante destacado en cuanto a la descripción. Las dos patas como astas musulmanas, dicen, ¿no? Como, entonces podrás ver aquí, ¿no? Las imágenes plásticas. ¿Qué era una imagen plástica? A ver, mi amigo, mi amiga, eso ya lo hemos visto. ¿Qué es una imagen plástica? A ver, ¿qué es una imagen plástica? A ver, chicos. Uso de adjetivos. Ya, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Una imagen plástica son imágenes que tienen bellas descripciones, ¿no? Imagen plástica evoca una imagen en movimiento, gente. Imagen plástica es una imagen en movimiento. Cuando, por ejemplo, describe perdón, el plumaje del Carmelo, pelaje, estaba diciendo, plumaje del Carmelo. Cuando, por ejemplo, te dicen, que es la imagen más triste que se asume de aquí de esta obra, que te acuerdas cuando el gallito, ya, habían pasado, estábamos en el segundo día, ¿no? De que el gallito le había ganado al ajiseco y que el Carmelo le había ganado al ajiseco. Dice que extendió las alas, ¿ya? Extendió las alas ante la luz sangrienta del crepúsculo y luego cantó y murió, ¿ya? Entonces, por ejemplo, extender las alas ante la luz sangrienta del crepúsculo, esa es una imagen plástica, mucha belleza, ¿ya? Como si te escribieran un cuadro, ¿no? A ver, ¿te acuerdas qué poeta también tiene imágenes plásticas, chicos? ¿Qué poeta también presenta imágenes plásticas? ¿Qué poeta presenta imágenes plásticas? A ver. Poeta modernista, imágenes plásticas.
Rubén Darío, ¿ya? Rubén Darío, gente. Imágenes plásticas. ¿Te acuerdas por ejemplo, en los poemas de Azul? También, imágenes en movimiento. Ya, no te vayas a olvidar, ¿eh? ¿Ah? Muy bien, Rubén Darío, Valdelomar, imágenes plásticas. Claro, pues uno es modernista, el otro es postmodernista, o sea que hay muchas vinculaciones entre una y otra, entre uno y otro movimiento, ¿no? ¿Ya? Muy bien, mi amigo, mi amiga. Claro, claro, muy bien. No te olvides, ¿ah? No te olvides, no te olvides. Materiales de narración. Utiliza la memoria, mucho el recuerdo, Valdelomar, porque recuerda que este cuento es la memoria de niño del narrador. ¿Ya? Y eso se llama la edad de oro del narrador, ¿no? Se describe la edad de oro del narrador, ¿ya? Eso quiere decir la infancia, ¿no? Las anécdotas, las descripciones de los ambientes, etcétera, ¿ya? Esos son los materiales que tiene la memoria, la anécdota, y las descripciones de los ambientes, la caleta de San Andrés, las playas, los pescadores, ¿sí? Recuerda que la familia pues tiene el Carmelo, recuerda que llega el hermano, ¿no? En cuanto al argumento, vamos al argumento. Em, el argumento es bien peculiar, ¿no? El argumento asume lo siguiente, el argumento tiene que ver el inicio de la obra del cuentito con la llegada del hermano, que es Roberto. Llega como un chalán, ¿no? Llega trayendo viandas, potajes para la familia y para todos los hermanitos. Y en un momento determinado, pues trae al Carmelo, ¿no? Primero se habla de un gallo, que este gallo se llamaba el Pelado, no sé si te acuerdas, el Pelado. Y el pelado que lo quería matar porque cacareaba mucho, hacía mucha bulla, era muy pesado. Entonces, uno de los hermanitos se llama Anfiloquio. Anfiloquio se lo quiere quedar. No, no, no se lo coman, yo me lo quedo. Y se lo quedó al pelado. Y ya luego pasa a describir al Carmelo. Te hablan del otro gallo que era el Carmelo y que la familia le agarra muchísimo cariño, que es un integrante más de la familia, que todos lo adoran al Carmelo, que lo habían tratado como un familiar más, como un hijo más. Pero que en cierto momento el padre, que el padre era el dueño del Carmelo, por cierto, ¿sí? Porque el hermano, Roberto, que es el hermano mayor, le regala el Carmelo al papá, no al narrador de la historia, no al niño, ¿ya? Que dicho sea de paso es algo así como un alter ego del propio Valdemar, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, al papá, un compadre suyo le dice lo siguiente, ¿no? Oiga, compadre, su gallo no es de raza, ¿no? ¿Cómo que no es de raza? Dice, es de raza, es del Valle del Caucato. Es un Carmelo, le dice. No, no es de raza, le dice. ¿Por qué no es de raza? Le dice. Porque nunca ha peleado. Y los gallos de raza siempre pelean. Ah, dice, entonces tiene que pelear para que sea de raza. Sí, va a pelear entonces. Y todos los familiares pues se ponen a la defensiva. ¿Cómo que va a pelear? ¿Cómo que va a pelear si ya está viejito? Ya no, va a pelear, dice. Y el papá tiene un carácter fuerte, pues. ¿Ya? Tiene un carácter muy duro, muy pesado, muy fuerte. Entonces, si es que quieres encontrar un malo en la historia, sería pues el papá más que el ajiseco, la verdad, porque el ajiseco es un gallo nomás, ¿no? Está peleando. Entonces el papá lo hace pelear al Carmelo. Y lo hace pelear para la festividad de San Andrés, ¿sí o no? ¿Ya? Que es fiestas patrias, ¿ya? Que es un 28 de julio, ¿no? Lo hace pelear. Entonces ahí recuerda, pues que el Carmelo se pelea con el ajiseco, ¿no? El ajiseco de una lo manda a la lona, ¿no? ¡Pah! Le mete un picotazo, lo entierra en la lona al Carmelo. El ajiseco era un gallo mucho más joven, era un gallo que tenía una expresión petulante en el rostro, dice Valdelomar, ¿ya? Tiene descripciones humanas, pero no de caballero el ajiseco, tiene más bien descripciones de rufián. Y el ajiseco tenía todo para ultimarlo al Carmelo, pero parece que tiene una actitud fanfarrona, ¿no? Así, ¿no? Muy soberbia, muy altanera. No lo mata. Está ahí que se pavonea, ¿no? Está que se bota ahí, de botado por ahí el ajiseco. Y el Carmelo aprovecha para levantarse y con la hidalguía de los gallos del Valle del Caucato, le manda pues un espolón, ¿no? Una bajazo, ¿no? ¡Pah! ¿No? Y ahí queda, ¿no? Se murió en el acto, pues, el ajiseco, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Claro, ajá, sí aprovechó el bugueo, ¿no? Ya, muy bien ahí. Y ahí quedó. Muerto el ajiseco, ¿no?
muerto el ají seco. Y obviamente la gente se puso como loca porque la mayoría había apostado para el ají seco, no para el carmelo. Festejan y todo, pero el Carmelito no estaba bien, le daban maicito, le daban agua y poco a poco se estaba poniendo mal, ¿no? Al segundo día, recuerda que extiende las alas ante el crepúsculo, dice, ¿no? Sí, sangriento, ¿no? El niño asume que su gallito se va a poner mejor, ¿sí o no? Porque, mira, el gallito, el Carmelo ya se está mejorando, ¿no? Ya, está bien, pero no. Iba a ser lo último que haga el Carmelo. El gallito muere al segundo día, ¿no? Agoniza y ya luego muere, ¿no? Muy bien, se murió el Carmelo, ¿ya? Y lo importante aquí es que el personaje que te lo está contando el narrador dice que lo va a recordar durante toda su vida, ¿no? Porque es una imagen de pequeño que te está contando, ¿no? Dice que lo recordará para toda la vida el Carmelo. Y ahí hay un doble sentido, ¿no? Doble sentido importante. Hay una dramaticidad, chicos. El destino trágico del Carmelo está contrastado con el aprecio que le guarda la familia, ¿no? ¿Sí? La familia lo quiere mucho, pero el Carmelo va a morir, ¿ya? Hay un destino trágico asumido en su rol de gallo de pelea, ¿no? Es un cuento criollo, ¿no? También se representa mucho la dignidad y el espíritu del criollo peruano. Eso también ha sido una lectura que siempre se le ha dado al Caballero Carmelo. Bueno, entonces eso sería ciertamente el Caballero Carmelo, que chicos, es un cuento que tiene más o menos unas 9 hojas, no es más, ¿ya? O sea, es pequeñito. Si tú no lo has leído, es porque, bueno, pues en fin, no querrás leerlo, ¿no? Porque es un cuento que te lo lees, pues, ¿qué te digo? En una hora, ¿sí? Siendo exagerado, la verdad, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Claro, en el colegio, mira, en el colegio a veces uno no lo aprecia, porque en el colegio uno lo lee por obligación, ¿no? Con todas estas cosas que ya hemos hablado, si tú lo vuelves a leer, vas a darte cuenta de lo bonito que escribe Valdelomar, ¿no? Muy bien. Claro, en el colegio a veces uno no aprecia mucho las cosas, ¿no? Bien. Listo, chicos. Entonces, eso sería el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. ¿Ya? Muy bien. Gran cuento, de los mejores cuentos de la literatura peruana por la prosa que tiene. Y de los mejores cuentos que también hablan sobre esta idea no tan bonita de tener un amigo animalito, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay también una narración muy famosa en la historia de la literatura que es Platero y yo, no sé si has escuchado, de Juan Ramón Jiménez, que te habla del burrito y todo eso, ¿no? Que también es muy bonito, ¿no? Ya. Bueno, acá algo parecido es el Caballero Carmelo, ¿ya? Muy bien. Listo. Hoy está pasando una banda, no sé por qué está pasando una banda justo a esta hora. Bueno, ya, son cositas. Listo, chicos, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver las clavecitas, ¿ya? Listo. Muy bien. Muy bien, no sé si se escucha. Bueno, en fin, listo. A ver, vamos a dejar de compartir esto, ¿ya? Un toque. Muy bien, listo. Muy bien. Mm, Muy bien, están ahí en su real fiesta, ¿eh? Muy bien, a ver. Muy bien, listo, listo. A ver, chicos, cosas de ser peruano, sí, ¿no? Cosas de ser peruano. A ver, mira, vamos aquí a las clavecitas de frente, ¿ya? Porque no tenemos mucho tiempo. Por ahí de repente, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a poniendo, ¿ya? A ver, que ya las tengo más claras, ¿ya? Para que las pueda checar. A ver, mira, la uno. Dice, basándose en el fragmento de los Reyes Rojos y las características de la poética de José María, un cuadro de los siguientes establece la relación más precisa en el contenido del poema y los principios del simbolismo. Dice principios del simbolismo de Guren. Claro, tiene que ver con cuchillo y Guren emplea el cromatismo ya para sugerir y evocar un conflicto temporal y visionario. ¿Por qué temporal? Porque el tiempo es cíclico y va a seguir constantemente, ¿no? Ya, por los siglos de los siglos, ¿no? Amen, amen, ¿sí o no? Muy bien, una casita, chicos, una casita. Sí, muy bien. Ya. Dos, a ver, entendamos esto. Desde el punto de vista de José Carlos María Tegui, ¿qué aspecto de la lírica de José María Guerin explica su clasificación dentro del periodo cosmopolita? Es cosmopolita porque tiene una cuestión muy, 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 muy particular, ¿no? Ya, uno, hay
esta evocación de lo simbolista y prioriza la sugerencia y la orquestación musical, que eso es muy claro. Le resulta demasiado críptica o sui generis. Sui generis quiere decir único en su género para la comprensión masiva. ¿Ya? Muy bien. Listo. La distancia del público, dice, ¿no? Claro, se distancia del público porque es muy raro, muy extraño, muy hermético, ¿no? Dos besitos. Tres. El poema inicia desde la aurora y concluye bien de la noche. ¿Cuál es la tres, chicos? ¿Cuál te ha salido? Besito, ya, basilisco. ¿Cómo se relaciona la estructura temporal con el tema de la lucha como esencia de la vida humana? La idea del tiempo cíclico mencionado en las características de la obra, ¿ya? Ya, aquí dice que la permanencia del combate a lo largo sugiere la idea de lucha constante e inmutable, ¿no? Van a luchar ad infinitum, ¿ya? Muy bien, hasta el infinito, ¿no? Muy bien, listo, ¿ya? No hay victoria final de la luz sobre la oscuridad, porque la batalla va a seguir y seguir y seguir, ¿no? Hasta el infinito, no se sabe quién gana, ¿no? Tres besos, listo, muy bien. Cuatro, mi amigo, mi amiga, ¿qué hora es? Ya tenemos poquitos minutos, ¿no? Cuatro, considera los siguientes versos del poema La Dama número uno y dice la expresión misa de la verde mañana en el contexto de la poética de Warren en su libro Simbólicas es un claro ejemplo de la figura retórica conocida como sinestesia. Ya, por qué misa de la verde mañana? Porque la mañana no puede ser verde, amigo. ¿Tú te acuerdas que sinestesia es combinación de dimensiones sensoriales, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te acuerdas, por ejemplo, que eso vimos en Rubén Darío, sí o no? ¿Te acuerdas o no? Cuando decimos salve el celeste sol sonoro y yo te decía, el sol no suena, pues. ¿Ah? Claro, aquí hay misa verde, ¿no? La misa va a ser verde, ¿no? De la misa verde de la mañana, dice. Besito, establecer una correspondencia sensorial, ¿no? Muy bien. Cuatro besitos. Cinco, mi amigo, mi amiga. Cinco, tienes aquí. Te están preguntando, en conclusión del poema El Duque, ¿qué función cumple la introducción al nombre común y familiar Paquita en el último verso? ¿Ya? Claro, crear una ruptura abrupta, ¿no? ¿Sí? Muy bien. La de la fantasía aristocrática y lo cotidiano, subrayando pues el carácter lúdico del muy peculiar, ¿no? Muy bien, listo. Vamos con la 6. Vamos con la 6. En el pasadizo nebuloso, el uso del símil y de una atmósfera visual difusa es la clave para el simbolismo. Claro, el exotismo, lo nebuloso, los recursos de la sugerencia, el transporte al lector hasta la realidad inmediata. A un mundo etéreo, un mundo de fantasía. Estambul, pues, es Turquía, ¿sí o no? ¿Ya? Un mágico sueño de Estambul, ¿no? Estamos hablando, pues, de mundos orientales, ¿ya? Lo exótico. Seis besitos, seis besitos. Vamos con siete, la siete, vamos con la siete. ¿Quién sale de Pis con la plazuela sin nombre, salitroso? Bueno, estamos hablando aquí del Caballero Carmelo y estamos hablando aquí de terminar en el puerto. Aquí está hablando de una descripción, ¿no? Hay una descripción ahí muy paisajística aquí, ¿ya? Ahora, esta descripción detallada y sensorial del paisaje provinciano del Caballero Carmelo, ¿de qué manera en la técnica descriptiva encarna simultáneamente las características? Muy bien, tiene que ver aquí mira tú, algunos han marcado la B. A ver, vamos a ver. Ilustra la exaltación de la vida provinciana como tema combinada con la crítica al centralismo limeño. Crítica al centralismo limeño. Es que aquí no se ve, ¿eh? Aquí se habla de la vida provinciana, sí, pero crítica al centralismo limeño. La crítica está en el movimiento colónida, pero en este fragmento, al menos en este fragmento, no se ve. ¿Ya? Claro, por Colónidas sí critica el centralismo limeño en cuanto a la literatura, pero acá en este fragmento no, no, mi amigo, no, mi amiga, no, ahí no. Sí, conjuga la belleza formal, la imagen, el color, ¿no? Recuerda que eso también se destaca, y la valoración de la vida provinciana. Claro, se le exalta, ¿no? Muy bien, casita, ¿ya? Casita, casita. Muy bien. Listo, siete casitas. Ocho, por las calles no transitan al mediodía personajes de nada, la turba, la paz que la aldea, la iglesia ni cura bien ni tiempo, la gente de San Andrés. También, descripciones también. ¿De qué manera esta descripción de la vida aldeana se relaciona con las dos técnicas centrales de Valdelomar? La D. Descripción es construida mediante la memoria, lo que se acuerda, ¿ya? Y, y también la vida sencilla y humilde de la vida provinciana, ¿no?
Muy bien, eso también es importante, ¿no? Listo. Perfecto. Ya no hay superioridad religiosa, no hay escenario trágico todavía aquí, no se puede ver, no hay tampoco crítica social, ni exotismo local, ¿no? Muy bien. Ocho dedito. Nueve, gente. A ver, nueve, rápidamente, ya porque estamos con la hora. Nueve, sería casita, ajá, cuchillito, muy bien. Entró el viajero, el empedero del patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas. Está hablando de la memoria, ¿no? Y en su cuarto el comedor recorría las habitaciones rodeado de nosotros, fue a su cuarto, pasó al comedor y vio los objetos que se habían comprado durante los años y llegó al jardín, ¿no? Muy bien. Listo, la descripción de la memoria, ¿no? Muy bien. El narrador este que se destaca la edad de oro, ¿no? No hay épica tampoco, no puede ser nada. También nosotros recibimos la noticia del profundo dolor, el Carmelo iría a un combate y la lucha de la muerte hace ya 3 años que estaba en casa, había él envejecido mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear, no? Entonces el Carmelito, mira, tenía 3 años ya, ¿no? Ya, ahí, ¿no? Muy bien, casi la lucha anticipa el fin de la inocencia y proyecta el destino trágico del gallo, ¿no? Muy bien, perfecto. 10 casita. 11 gente, 11 también, casita. Estamos hablando en la 11 de esbelto y magro y musculoso, te están destacando pues la figura del Carmelo, una descripción física del Carmelo. Esbelto, magro, tornasolado, su plumaje tornasolado, caballero medieval, que era una imagen plástica, recuerda, es lo que te estaba diciendo hace un rato, la imagen plástica aquí es importantísima, ¿ya? Muy bien, categoría de héroe épico, ¿ya? Muy bien, casita, casita, ¿ya? Casita. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. 12. Caía la tarde. Vi por la ventana del cuarto donde estaba el centro de la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas. Esa es la última imagen del Carmelito, pues antes de fallecer. Presenta la muerte como un acto épico y glorioso a través del lenguaje refinado, ¿no? Muy bien. Ya, por ejemplo, esta parte es muy bonita, ¿no? ¿No? Tratar de escribir así, ¿no? Es magnífico, ¿no? Escribe muy bonito Abraham Valdelomar. ¿Ah? Muy bien. Listo. Se enseñoreó el cuello y sobre el pecho tembló y desplomó, se estiró los débiles patitas escamosas y mirándonos amorosamente expiró apaciblemente, ¿no? 12 besitos. 13 gente. 13 aquí. Dedito. Dedito. Ajá. Muy bien. Dedito. La rima, el cromatismo y la representación de imágenes lúdicas, ¿no? Muy bien. Recuerda que Uren no tiene nada de autobiográfico, porque la verdad que si fuera por su poesía, nadie sabría nada de Uren. ¿Ya? Uren no habla de su biografía, ¿no? Es muy hermético. 13 dedos, 14, 14, avioncito, avioncito. ¿Ya? ¿Recordáis? ¿Ya? ¿Recordáis cuando mamá se ausentó? Eso es muy vinculado a Valdelomar, la memoria, la infancia, ¿sí? La infancia, el tono nostálgico. 14 avioncito, 15 15 o ese caso el Duque, no viene el Chantre, viene el juez. Ya, la influencia modernista de Warren es importante porque él es postmodernista, tiene influencia modernista y tiene que ver con la musicalidad, con el ritmo versal, ¿no? ¿Sí? Uso del croma, ahí dice, en el fragmento citado del poema se puede observar al nivel formal, ¿ya? A ver, de repente, para el que ha marcado la A en la 15 mira tú, dice, nivel formal, cromatismo. Cromatismo tiene que ver con el nivel formal, sí, porque es el estilo. A través de la descripción de los personajes, dice. A ver, ahí no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque te dice que a nivel formal se puede ver el uso del cromatismo y dónde está la descripción de los personajes. ¿Dónde hay cromatismo? A ver, vino el chantre, vino el juez, con pendones escarlata. Ahí, escarlata hay uno. Ese es un cromatismo. A la 1, a las 12, a las 10. Se casa el duque primero con la hija del clavador, quien al gran duque entretiene, el gran cortejo se irrita. Solamente hay una descripción de color, ¿ya? A través de la descripción de los personajes, dice. Más de uno. No es claro. La A no puede ser. La D es mucho más clara por la musicalidad, ¿no? Y el ritmo versal, ¿ya? Y eso está muy claro en el modernismo y en el posmodernismo también. 15 dedo y la 16. Última, la 16, chicos. ¿Ya? Dice, buenas gentes, dulces rostros, tranquilos mirar, morigerado y sencillos indios de la más pura cepa, descendientes de los remotos hijos del sol, habla de la edad feliz del Inca, de acuerdo con el fragmento anterior de Abraham Valdelomar.
Ya, el texto describe impresiones del narrador sobre los escenarios de la ciudad, la realidad social de la ciudad, ¿no? De eso se está hablando. Al oráculo de Pachacamac, un oráculo, un santuario prehispánico. Cuídense, chicos, nos estamos viendo. Pásenla chévere. Y a la otra semana vamos a estar por aquí, ¿ya? Muy bien, listo. Cuídense, gente, nos vemos, gracias, chao, pásenla chévere. Buena voz, cuídense, cuídense, cuídense. Abríguense, ¿ah? Que está haciendo friecito.